Bienvenidos a este nuevo episodio de Mindset para Sanar, que decidí titular Me cansé de hacerme daño. Este episodio también tiene una carga de confesión, ¿no? De reflexión bastante íntima basada en algunas observaciones y experiencias que he tenido estos últimos meses. Partiendo de la idea de, porque a veces no queremos darnos cuenta que somos parte del problema, ¿no? A veces percibo que es un asunto de miedo, otras de orgullo, otras de comodidad lo conocido. El punto es que muchas veces enfocamos toda nuestra atención en temas externos, en cosas y nuestra atención y nuestra energía, en cosas que van hacia afuera, ¿no? En cómo puedo resolver esto haciendo tal cosa, ¿no? Eh, no sé, quiero resolver el tema de, por ejemplo, de sobrepeso haciendo más ejercicio y moviéndome más. Pero tal vez no estoy viendo hacia adentro y analizando y canalizando por qué estoy teniendo un problema de sobrepeso, ¿no? ¿Qué es lo que está generando eso? Muchas veces nos escondemos bajo frases y ideas populares como, bueno, tengo un metabolismo lento, o a veces usamos los diagnósticos para justificar las cosas, ¿no? Bueno, como tengo hipotiroidismo o etcétera, 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 entonces tengo que aceptar que tengo que vivir de esta manera. Y realmente nos quedamos como que muy en la superficie, ¿no? Y, y en estos 8 años que yo he estado profundizando en un montón de cosas, recientemente en un ejercicio bien complicado y bien desafiante, tuve que sincerarme conmigo misma a raíz de que, bueno, me habían colocado una bomba externa para darme una medicación subcutánea, que me pasaba medicación todas las horas, una bomba bastante desagradable, como le comentaba en otros episodios. Y para mí la situación con esa bomba fue como que tocar fondo, un fondo nuevo, porque de tocar fondo he tocado fondo, pero esto fue algo que me confrontó muchísimo y que yo dije, hasta aquí llego yo con este tema. Y me hizo sincerarme conmigo mismo y pensar y cuestionarme y preguntarme qué no estoy haciendo o qué estoy haciendo para sostener el hecho de que siga necesitando tener esta bomba puesta, para sostener o darle más fuerza al diagnóstico que tengo y no mejorar realmente. ¿Qué cosas no estoy viendo? ¿Qué cosas estoy evadiendo? ¿Qué cosas estoy ignorando? Que estoy procrastinando, ¿no? ¿Y por qué estoy procrastinando? Porque la procrastinación también termina siendo como una especie de, de método de supervivencia, ¿no? De protegerse. Igual que el sabotaje o el autosabotaje o exponerse a situaciones extremas. Son respuestas que hemos ido desarrollando con el tiempo por temas de traumas, crianzas, etcétera. Pero más allá de eso y de esas consideraciones, yo, esta situación me hizo preguntarme qué no estoy haciendo o dónde estoy tratando de torcer las cosas con tal de no salirme de allí. Porque una cosa que vi en mí misma y que también veo cuando observo a otras personas es que a veces tratamos y tenemos esta necesidad imperiosa de torcer las cosas para que funcionen de tal manera que yo no tenga que hacer demasiado esfuerzo o yo no tenga que salirme demasiado de mi zona de confort o que yo pueda seguirlo haciendo pero de una manera diferente. Quisiera ponerles un ejemplo con esto, tal vez un poco banal, pero que no es un dato menor porque al final el tema de la comida es
profundamente influyente en los temas de salud, lo que comemos, ¿no? A nivel de alimento general, no solamente de lo que consumimos, también de otras formas, ¿no? Pero lo que es comida, particularmente, eh, como muchos de ustedes sabrán, bueno, soy venezolana, o se habrán dado cuenta, y para nosotros el tema de la arepa es una cosa, es hasta orgullo nacional, ¿no? Y bueno, yo en mi vida, o sea, en una cultura donde tú desayunas y cenas arepa, ¿no? Que es, bueno, esta pequeña tortilla hecha de maíz, ¿no? Blanco pilado, que se convirtió eventualmente en una harina de maíz precocida, ¿no? El tema de a veces el apego que uno tiene a la comida por temas de cultura, de tradición, y a veces era como que, bueno, como yo me di cuenta bueno, que el comer la arepa pues no me hacía bien, ¿no? No, era una de las cosas que me generaba inflamación en general. eh, y que bueno, que ciertamente cuando hice mis dietas de descarte y la introduje, no me hacía bien, ¿no? Y después de varios experimentos lo descubrí. Pero yo de alguna manera u otra trataba de como de justificar el consumirla. Entonces yo decía que era mi comfort food, ¿no? Que era mi comida de confort. Que, y buscaba torcer de alguna manera y de justificar de alguna manera el consumir algo que a la verdad, sea dicha, no me cae bien, ¿no? Consumirla de forma constante. Evidentemente, una vez al año, literalmente una vez al año, no me va a pasar nada. Pero yo no estaba abrazándolo desde allí, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo tonto, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que cuando me puse a observarme y a ver cuáles eran las cosas que yo no estaba haciendo y que podía hacer y que estaba en mi poder hacer para mejorar aún más, porque ciertamente yo me reconozco que he hecho un montón de cosas que me han sacado adelante y me han sacado a flote de una manera inesperada dentro de lo que se podría esperar en un contexto de diagnóstico como el mío, de hipertensión pulmonar. Pero yo dije, me sinceré y dije, yo sé que hay cosas que no estoy haciendo y que puedo hacer, pero no las quiero hacer, que me cuesta hacerlas porque implican ya un cambio muchísimo más profundo de que él venía haciendo y es llegarle como que al corazón, es llegarle al centro, a la cebolla, ¿no? Porque uno va como por capas y capas y capas destapando y en la medida que vas como la cebolla quitando capas se hace como que más intenso el olor y más fuerte, ¿no? Entonces ahí voy llegando a ese sitio que es profundamente incómodo y es decir, en la medida que uno va superando sus propias limitantes, eh, bueno, la prueba es mayor. Entonces, como decía Epíteto, la verdadera libertad es ser dueño de tu propia vida. Y a veces es muchísimo más fácil mirar afuera, culpar al mundo, que mirar hacia adentro y aceptar nuestras propias cadenas, las cosas que nos tienen amarrados, que no, bien sean ideas, bien sea comida, puede ser cualquier cosa. Pero esto de hacer este ejercicio de introspección y uno preguntarse, ¿en dónde me estoy jodiendo yo mismo? ¿En dónde me estoy metiendo el palito en la rueda? O como a veces digo yo, ¿dónde le estoy poniendo la rueda al palito, no? ¿Y en dónde me estoy saboteando? Porque no es tan fácil como suena. Y lo digo por experiencia, ¿no? Llegué a ese fondo con el tema de la bomba, donde dije, miren, o sea, yo no quiero usar esto. Y yo sé que hay cosas, porque siempre lo he sabido, que yo puedo hacer, que se pueden hacer. Y si implica que más nunca me tenga que comer una arepa, esto sigue siendo un ejemplo, porque realmente el ejercicio fue mucho más profundo que eso. Si eso implica que yo coma de cierta manera, que yo
tenga que abrazar hábitos muchísimo más radicales en pro de conquistar una salud donde yo cada vez necesite menos depender de una medicación, yo lo hago. Porque esa medicación que me colocaron me llevó a un sitio profundamente doloroso, profundamente desagradable, que yo no quiero vivir más. Y me hartó, me cansé, porque también fue hacer una retrospectiva de mi vida y darme cuenta lo mucho que a lo largo de toda mi vida yo me he hecho daño de forma consciente o inconsciente. Cuando yo decidí consumir drogas, cuando yo fumaba, cuando yo bebía, yo sabía que eso hacía daño y aún así lo elegía. Pero también elegí muchas cosas desde el desconocimiento y desde la inconsciencia, ¿no? Y entonces es trabajar más que todo, perdonarse y abrazarse lo que uno hizo por desconocimiento e inconsciencia, pero es también cuestionarse y verse por qué carajo uno toma esas decisiones que, que, que sabe, ¿no? Y se sigue manteniendo allí. Entonces, es revisar cuáles son las creencias limitantes, los hábitos destructivos e incluso las relaciones en donde los medios donde nos relacionamos que no nos están aportando para poder sanar, porque no vamos a sanar, como siempre lo he dicho en otros episodios del podcast, tú no sanas en el mismo sitio donde enfermaste, y ese sitio no es necesariamente un sitio físico, es un sitio mental, es un sitio espiritual, es un ambiente, son relaciones. Al final me di cuenta que no podía abrazar el cambio si seguía aferrada a lo que me estaba hundiendo. Y a veces hay cosas, como dice la Biblia, los zorros pequeños dañan el viñedo. Bueno, a veces cuando ya hemos avanzado en un camino de sanación, de conciencia, de ir como que un poquito más adelante cada vez, también se hace muchísimo más tricky, más engañoso descubrir esos pequeños detalles que siguen por ahí, ¿no? Los zorros pequeños que están en el viñedo y están dañando el viñedo. Entonces uno no los ve, son pequeños. Entonces son esas pequeñas fugas que uno tiene que estar atento y hilar fino para salir adelante. Yo me harté de hacerme daño y eso me llevó a tomar una decisión y varias decisiones radicales que desde las que las tomé hace un par de meses, casi 3 meses hasta ahora, me di cuenta que efectivamente habían cosas que yo sabía que podía hacer y no estaba haciendo. Un poco eso me pasó también cuando estaba en terapia con mi psicóloga, que bueno, que yo estaba pasando un momento muy complicado y ella propuso que yo fuese a un psiquiatra y tal vez medicarme, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo conversé con ella y yo le dije, vamos a esperar un poco y ver, creo que yo puedo gestionar esto, déjame hacerlo, además que estaba en una terapia paralela, y vamos a ver cómo organizamos esto y vemos si es necesario, dame 1 mes, 3 meses, algo así le dije, y ella me dijo ok, y bueno, al final no hizo falta. Entonces, cuando a uno lo ponen contra la espada de la pared, o uno mismo se pone contra la espada de la pared y entras en una situación que para ti es el límite, ahí es cuando uno considera bueno, decir, ni modo, pues es momento de cambiar. No es un asunto de encontrarse a sí mismo, como lo he dicho muchas veces, sino de crearse a sí mismo. Y para uno crearse, uno tiene que ser profundamente honesto con uno mismo, radicalmente con uno mismo. Porque al final cuando nos caemos a mentiras, cuando decimos, hay otra frase bíblica famosísima que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿No? Un árbol de manzana, tú sabes que es un árbol de manzana porque da manzanas, ¿no? Una persona que sana, que tiene resultados, es porque ha hecho el trabajo, ¿no? Entonces, cuando no hay resultados, cuando no está pasando nada, cuando todo sigue plain, entonces evidentemente ahí hay que seguir, ahí están pasando 2 cosas, o lo que se está haciendo no está funcionando, y hay que replantear el plan, no la meta, o no se está haciendo nada y no hay avance, no hay evolución.
no hay resultados o no hay los resultados acorde a lo que se dice que se está haciendo. Hay que tener mucha valentía para mirar adentro, para integrar la sombra, para aceptar nuestras responsabilidades, porque más allá de lo que pueda estar pasando fuera, más allá del entorno, más allá de etcétera, de la situación del país, más allá de lo que sea que esté pasando, siempre, siempre, siempre tenemos un grado de acción, un grado de ejecución que depende única y exclusivamente de nosotros. Y cuando miramos y profundizamos, nos damos cuenta que son muchísimas más las cosas que podemos hacer que las que creemos que no podemos hacer. Y el tema es que son cosas muy pequeñas. Y a veces queremos hacer cosas grandilocuentes para mejorar, para sanar, para adelgazar, para cambiar. Y resulta ser que lo que tienes es que dejar de joderte la vida. Y resulta que lo que tienes que hacer es dejar de hacerte daño. Este es el espacio que quería compartir contigo, la confesión que quería compartirte. Y si llegaste hasta acá al final, recuerda compartir, darle like. Me encantaría escuchar, ¿no? Saber cómo este tema te hizo sentir o si has tenido experiencias similares. Escríbeme abajo o a mi Instagram, depende de la plataforma donde me estés escuchando y hablemos de esto juntos. Me encantaría saber qué sientes, qué piensas y si conecta contigo. Gracias por escucharme. Recuerda compartir, darle like. Seguramente esta reflexión le podrá ser útil a alguien más. Gracias. Te quiero.